Bueno, vamos con nuestro entrevistado que vino al estudio de Radio La Clave, ¿no es cierto? Aquí como el día lunes después de esta semana XXL. Se agradece mucho que hayas venido, Félix Said, CEO y cofundador de Duemit. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber venido. ¿Cómo estás fuera? ¿Llueve? Pues yo llegué hace rato a entrar. ¿No? Pero dicen que va a llover más rato de nuevo. Así que para la gente que todavía no ha salido de la casa, salga con paraguas. Exacto. Sí. Oye, a ver, vamos a hablar, Félix, de el informe sobre comportamiento de pagos entre empresas 2024 que realizan ustedes junto a dos entidades más, entiendo, ¿no es cierto? Exacto. Ya, explícanos primero qué es lo que es Duemint y cuáles son estas dos otras entidades que organizan este informe. Perfecto. Duemint es un software de cobranza, conciliación y pago previore. Simplificamos el flujo del dinero completo entre empresas y nos unimos con Cobranza Online y Cherif para hacer este informe de comportamiento de pago entre empresas, juntando la data de estas tres empresas. Básicamente, nosotros más enfocado con data de cobranza más preventiva, por decirlo así. Luego Cobranza Online, que toma la parte más perjudicial, y Cherif, que tiene toda la información de quiebras y análisis de riesgo del entorno. ¿Duemint es una startup? Sí, es una startup. Ya, perfecto. O sea, tiene toda la mentalidad startup. Toda la mentalidad startup. ¿Cuándo nacieron ustedes? El 2017. 2017, ya, o sea, en 2 años les tocó la pandemia. Nos tocó la pandemia. ¿Eso mejoró el desempeño de Duemint? Fue mixto, porque nosotros en ese tiempo estábamos recién partiendo y fuimos un startup bootstrapeado, es decir, crecimos orgánico sin levantar capital. ¿Verdad? Entonces, todas las decisiones eran más austeras en ese sentido. Y si bien un escenario que propició que la cobranza fuese un tema, por un lado, más primordial, por decirlo así, también hubieron muchas quiebras de empresas y nosotros nos enfocábamos en el segmento PYME, entonces, en ese minuto. Entonces, básicamente tuvimos un escenario mixto donde muchas empresas dejaron de existir, muchas empresas necesitaban la parte de la cobranza, pero habían bajado su facturación y nosotros cobrábamos por uso en torno a la cantidad de documentos que se emitían. Ya. Oye, y perdona que salga del estudio, ya vamos a ir al estudio, porque me interesa mucho, porque este tipo de rubro al que están ustedes es muy sensible al tema económico, y la economía también tiene que ver mucho con esto. Exacto. Y después de la pandemia, con todo lo que fue el 10% de la AFP, tuvieron que muchas pymes ocuparon ese dinero, que mejoraron el tema de los pagos. ¿Cómo se vio eso? Disminuyó un poco la morosidad, por decirlo así, financiera de cara a los bancos, pero entre empresas no. Ya. Y eso fue aumentando, entonces como que las empresas empiezan a financiarse con los proveedores, claro. En vez de pagar el costo financiero con respecto al banco, que va acumulando intereses. Entonces eso es un poco lo que observamos. Ya. Se acumuló más deuda, se acumularon más quiebras por un lado, pero la morosidad financiera se mantuvo o incluso está bajando ahora. Oye, ya, vámonos entonces a este estudio. Bueno, me dijiste un poco cómo lo hicieron, ¿no es cierto?, en estas tres empresas. ¿Cuál es el rango que abarca? ¿Cuánta cantidad de empresas? ¿Solo de Santiago y regiones? Como para tener también, entender un poco la metodología. Sí, claro. Nosotros, por nuestro lado, tomamos una muestra de 500 empresas. Nosotros hoy día trabajamos con más de 1.000 clientes. Tomamos la mitad, de diversos rubros, de diversos tamaños, y analizamos 1 millón de facturas en el primer semestre del 2024. Ya. Cobranza Online hizo lo propio con, creo, alrededor de 10.000 empresas. Y Cherif toma data que es, por decirlo así, más de mercado. Claro. Entonces toma un agregado, está conectado, por ejemplo, a Bicom, está conectado a la mora previsional, etc. Entonces, básicamente es la mezcla de todas estas datas, de todos estos datos, para que sea representativo. Oye, súper bueno que se hayan unido ustedes tres. ¿Se conocían de antes? ¿No? Sí, nos conocíamos por el rubro y un poco también porque hicimos una solución integrada. Ya. Por ejemplo, hoy día en Duemint, desde Duemint, tú puedes mandar una factura de cobranza prejudicial en un clic. Ya. Independiente del tamaño y contra recupero. Y puedes sacar un informe financiero de alguien que le estás cobrando, por ejemplo. Entonces, previo a que te hagan un pedido, previo a ingresarlo como proveedor, incluso puedes analizar el riesgo de los clientes o proveedores en Duemint en conjunto con estos actores. Entonces, la idea
es un poco tener una visión más 360 de lo que estoy haciendo como negocio. Oye, ¿y este es el primer informe de comportamiento pago? El primero. Ya, no tenemos un histórico, digamos. Entonces no te voy a preguntar de cuál ha sido la evolución porque no tenemos un histórico. No, de acá para adelante se construye. Ya, sí. pero se va a ir haciendo semestralmente. Semestralmente lo queremos hacer, esa es la idea. Ya, entonces, ilústranos sobre los principales resultados interesantes de este informe que hicieron ustedes. Perfecto. Primero que todo, la morosidad en monto y la morosidad en factura sobre 90 días está alta. Morosidad es sobre después de 90 días. Después de 90 días, facturas que siguen impago, después de 90 días de vencimiento, sigue alto. Ya. Eso está para las empresas pequeñas en torno al 7%, por ejemplo, de su facturación. Eso es alto, un 7%. Sí, ya. Uno debiese esperar más o menos un 5, un 4, incluso entre empresas. Y un poco es el rezago que viene desde... por decirlo así, desde el 2020, de la pandemia, un poco que hubieron muchas quiebras y todavía hay muchas facturas, obviamente, que de hecho, bueno, hay que hacer ese punto. Nosotros no podemos detectar cuáles de esas están declaradas como incobrables dentro de la muestra, pero un poco a las que estaban por sobre un año las sacamos del análisis, por decirlo así, y las vimos como incobrables. Pero el resto tiene una morosidad alta. Y en un contexto en donde se debiese estar aplicando la ley de pago a 30 días, por decirlo así. Claro. Y luego eso, otra conclusión que es muy típica, pero obviamente los sectores que acumulan más morosidad en la construcción, obviamente todos sabemos, y que acumulan más quiebras forzosas, por ejemplo, y un poco los sectores aledaños, básicamente que van acumulando por rebote y con rezago esa morosidad, por decirlo así. ¿Cuál es la diferencia entre tamaños de empresas, por ejemplo, en cantidad de en días de morosidad o tiempo de morosidad por empresa, por tamaño de empresa? Sí, en general la morosidad baja desde, bueno, la microempresa y esto es algo que tenemos que profundizar aún más, pero la micro y la gran empresa están teniendo niveles similares de morosidad en términos de monto. Y la mediana está siendo más eficiente en la recuperación de su deuda. Y es un poco la conclusión que tomamos nosotros, es que la mediana vive de esa recuperación de deuda, pero no tiene la capacidad de poder financiarse a bajo costo en el mercado, por ejemplo, no puede apalancarse con un crédito muy grande, a diferencia de la empresa más grande, que en el fondo puede tener, por decirlo así, la casa un poquito más desordenada. O sea, puede aguantar más morosidad de sus pagos, digamos. Exacto. Ya. Y en el mismo modelo de negocio puede aumentar, como en el fondo necesita, porque la empresa grande está mucho más expuesta que la mediana. La mediana tal vez está en mini sectores, pero la empresa más grande le puede vender a muchos sectores y puede estar expuesta a la totalidad del mercado a la cual le está ofreciendo sus productos, por decirlo así. Imagino que las grandes empresas, sus pagos no están morosos la mayoría, ¿no? O tiene un nivel de morosidad también. Nosotros no hemos analizado la forma en que pagan, sino solo en este informe cómo les pagan. ¿Cómo les pagan? En el siguiente informe vamos a analizar cómo están pagando estas empresas, pero en particular las empresas grandes, varias están adhiriéndose a la ley de pago 30 días, incluso sobrecumpliendo. Nosotros hemos estado trabajando con varias empresas por el lado de pago proveedores para sacar un tipo de certificado de prueba de la blancura, dado que podemos hacer ese análisis y entrar al Servicio de Impuesto Interno y entender, conectado con el banco, en cuánto tiempo están pagando. Y muchas están dispuestas a incluso ir más allá de los 30 días y pagar. El otro día estuvimos en conversaciones con una empresa de gas que estaba pagando a 7 días, incluso a 8 días a los proveedores. Entonces, hay una conciencia de que hay que pagar a tiempo y un poco la consecuencia, lo que se ve un poco en el informe, tiene que ver con cosas más forzadas que por falta de voluntad de pago. Sí. Ahora, aquí estoy viendo que el informe muestra un aumento del 5% de la morosidad de las microempresas, ¿no es cierto?, respecto del año anterior. ¿Qué factores impulsan esta tendencia un poquito? Las microempresas están más expuestas porque están más desordenadas. Yo, como coloquialmente, es como más circo pobre. Y no tienen acceso a herramientas también para poder fortalecer ese pago. O sea, generalmente el mismo dueño cobrando, vendiendo, despachando, por un lado. Por otro lado, no sé, si quisieran subir o publicar en DICOM, tienen que pagar un fee fijo, independiente, y como tienen pocas facturas, no se le hace económico, por decirlo, o no le hace un sentido económico
el poder publicar una empresa y se demoran mucho en tomar acciones más duras con las empresas también. Claro, porque prefieren seguir negociando con la posibilidad que les paguen, digamos, también. Y les da miedo también perderlos como clientes. Y mucho que he conversado con mis clientes cuando les dábamos la opción incluso de publicar en Dicom gratis contra recupero, existía este mito como que mi cliente se va a enojar y me va a dejar de comprar. Y si ven en el informe son los que más tardan en tomar una acción un poquito más dura. Y eso es súper riesgoso. Y obviamente no cuentan con herramientas de análisis, o sea, están viendo un pedazo pequeño del bosque, por decirlo así, solo su relación con sus clientes y no están viendo el mercado en sí mismo. Entonces toman riesgos un poquito más altos en ese sentido. Oye, aquí en Clave Morse siempre hemos hablado con muchos entrevistados de lo que es la educación financiera. ¿Existe algún tipo de educación financiera también justamente para esas empresas, microempresas, pymes, para tratar de mejorar esto? El informe un poco responde a eso. Lo que queríamos nosotros, más que hacer una publicidad para nuestra empresa, tenía que ver más con educar y tomar estos datos que nosotros vemos y que a nosotros no hacen sentido. Me pasó mucho con emprendedores amigos que me preguntaban, oye, tú que veías el contexto, ¿cómo está la cosa? De hecho, el informe se llama ¿Cómo está la cosa? Ah, ¿se llama? Sí. Bueno. Le pusimos un nombre más formal para la radio, pero el ¿cómo está la cosa? Era la pregunta típica y es un poco como entender cómo está la mano de ver qué tanto es como mi propio desempeño como emprendedor o como empresario versus el contexto que está pasando en el mercado. Y un poco tratamos de juntar y unir informaciones del ciclo de vida completo de las facturas y las diversas industrias en función de educar un poco con números sencillos, de decir, voy bien en un contexto difícil, las cosas están mejorando, puedo tomar más riesgos, o debo tomar más riesgos, o tengo que ser más conservador. Un poco de esas son las preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo semestralmente con este informe. Estamos hablando con Félix Said, CEO y cofundador de Dumint. Dumint, ¿está bien pronunciado? Sí. Ya, perfecto. Dumint, por este informe sobre comportamientos de pago entre empresas 2024, que lo hicieron en conjunto con Sheriff y con Cobranza Online. Con Cobranza Online. Félix, en este tipo, no en el estudio específicamente, pero en este tipo de temas, ¿cómo entra el tema del factoring acá también? Porque supone que el factoring podría justamente mejorar este tema, digamos, lo que es la deuda, la morosidad. Ha habido un aumento súper fuerte del factoring en los últimos 10 años en Chile. ¿Cómo entra la ecuación acá? Los factoring, de hecho, en el estudio son los que recuperan la deuda más rápido. Ya, claro, obviamente. Claro. Porque de hecho, nosotros tenemos algunos factoring de clientes que utilizan Dumint, además de como todas las palancas que tienen para poder cobrar. Y si bien el factoring ha crecido en los últimos años, en general, la percepción que da es que están financiando las mismas facturas, a mi juicio. Como han expandido un poquito el mercado los Cepel y los Cumplo como startups y obviamente muchos factoring que han aparecido. Y algunos de la banca también, de la industria más tradicional. Y la banca tradicional, claro. Pero esto es una opinión personal, pero lo que yo he observado es un poco que la pelea ha sido por llegar primero, pero a las mismas facturas. Y se ha expandido poco el financiamiento hacia otro tipo de facturas porque es algo razonable. Básicamente todos quieren la factura de Cencosud o la de no sé, pues Walmart, y nadie quiere la de la constructora no sé cuánto. Claro. Básicamente. Entonces, y por otro lado, si bien ha aumentado eso, porque había una mayor tasa de penetración levemente, también ha disminuido un montón porque dejaron de financiar sectores enteros. Los factoring hoy día estáis metido en el rubro de la construcción y no te financian. No te financian, no. Hay rubros que están prácticamente prohibidos. Oye, aparte del tema de la construcción, que está claro, la conclusión era bastante lógica, no tenía que ver el estudio para saber que es la más complicada en el tema de la morosidad. ¿Qué otras industrias después de la construcción también han estado complicadas y cuáles son las menos complicadas o las que tienen menos morosidad según el estudio? Nosotros tomamos solo las que tienen más morosidad. Y la segunda es comercio al por menor, pero es súper abierta esa categoría. ¿Pero eso es retail? Pero puede abarcar, claro, hasta mi empresa es como proveedores de productos. O sea, una tienda en Makes como una gran retail, digamos. Exacto. Y hay que tomar en cuenta que nosotros también en nuestra muestra son facturas B2B, es decir, que le venden a otras empresas en general, porque les venden a plazo.
básicamente. Oye, ¿y las diferencias entre regiones del país las pudieron ver también? No teníamos estadísticamente significativo para poder tomar esas diferencias. La idea es que ahí vaya creciendo el estudio. Oye, ¿cuál es un poco la efectividad de las acciones de cobranza extrajudicial según los plazos de morosidad y cómo Dumint también facilita ese proceso? Hoy día uno puede llegar a subir hasta 10 o 15 puntos del recupero si manda antes de los 120 días, por ejemplo. Que es un plazo súper razonable para tomar una decisión de si me van a pagar o no me van a pagar. Claro. Lo que ocurre es que las empresas toman esas decisiones una vez al semestre o una vez al año casi cuando quieren declarar como incobrables y ven si la última bala de mandarlos a una cobranza un poquito más dura tiene efecto. Nosotros hoy día hemos observado y fomentamos que los clientes cuando la deuda está vencida más de 60 días desde la fecha de vencimiento hasta los 120 estén enviando y con eso han logrado recuperar el 40% de lo que han enviado. 40%, 40% es un montón. Sí. Imagina, hay gente que en el fondo se ha financiado como los mismos software que ha contratado solo con enviar ciertas facturas que las tenía como perdidas en el fondo. Y el efecto a nosotros nos gusta porque hay un efecto disciplinatorio. Al final esto es como, no sé, me acuerdo perfecto, un profesor de economía me decía este dilema de cuando uno está durmiendo y hay un vecino con música fuerte y uno cree que siempre el otro vecino va a llamar y nadie llama finalmente. Entonces los tipos terminan haciendo la fiesta y dejan la embarrada. Y aquí pasa un poquito lo mismo, como que dicen, bueno, si no me pagó a mí, alguien más lo va a publicar, y alguien más y no lo publican. Y si uno llega antes y lo publica antes de que esa empresa esté realmente en problema, el costo de salir de DICOM o de salir del bloqueo financiero es bajito, es pagarte la factura a ti y salgo. Claro. Pero después cuando ya hay 20 que te publicaron, tiene que pagarle a todos para poder salir, básicamente. Entonces, hay un efecto disciplinatorio también en el fondo publicar a tiempo, para que la empresa sepa, oye, yo tengo que pagar mis obligaciones y no ir acumulando un desorden como pagador. Claro. Y que además estén consultando los informes, que es un poco lo que ocurre con Sheriff, de poder estar mapeando quiénes se comportan bien, se comportan mal, quiénes tienen mora previsional, quiénes tienen incluso causas judiciales, etcétera. Eso hace un ecosistema un poquito más sano. Y eso es lo que buscamos nosotros con los datos, que en el fondo las empresas, especialmente las pequeñas, tengan las herramientas para ejercer ese efecto disciplinatorio sobre las empresas medianas o más grandes y en el fondo se produzca una cadena de pagos que sea sostenible, que sea robusta y eficiente, básicamente. Oye, ¿y cuál es un poco el impacto de la alta inflación y las tasas de interés, por ejemplo, los niveles de morosidad y en la capacidad de las empresas para gestionar estas deudas también? Ahora, bueno, obviamente con la inflación se acumula más deuda. Claro. Pero las tasas han ido bajando de cara a las empresas. Y creo que se ha acumulado también harto crédito todavía que viene de la época COVID. ¿Sí? Yeah. Que no se... Que lo que he observado yo es que no se colocó completamente en el mercado. Entonces, todavía hay financiamiento para empresas y también industrias. De hecho, ahora el Banco Estado nosotros estamos participando en una línea del Banco Estado, por ejemplo, como pyme, básicamente, fuera del mundo startup, que ahí sí que está difícil, está complejo el escenario, que están buscando unos múltiplos, una locura. Y los bancos están prestando plata, básicamente, a las empresas. Y en esa línea, obviamente, la deuda financiera es la última en caer, obviamente, porque se produce un bloqueo para el día a día. Y lo que te comentaba un poco al principio, se ve un poco un aumento en la deuda acumulada en los tramos un poquito más de 60, 90 días, pero nada fuera de lo razonable. Félix Said, CEO y cofundador de Dumint, con este estudio, este informe sobre comportamiento de pago entre empresas 2024, rápidamente, ¿dónde la gente lo puede encontrar, el estudio, para verlo? No lo hemos lanzado a público todavía, está ahí como una premisa, que prácticamente una exclusiva, pero lo vamos a estar lanzando pronto ahí en nuestra página, en dumint.com. Y ahí va a estar para descarga gratuita, básicamente en varios formatos. Súper, Félix, muchas gracias por acompañarnos y que tengas una muy, muy buena semana. Fiestas Patrias. Buena semana para ti también, gracias.